¿Sabías que la diferencia entre pobreza y riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu mente? ¿Qué pasaría si te dijera que llevas una prisión mental que te mantiene pobre sin importar cuánto te esfuerces? Hoy descubrirás el cambio mental que separa a millonarios de quienes siguen atrapados. Te presento a Ricardo. 32 años, trabajando desde los 14, esforzándose más que nadie que conociera. Y sin embargo, siempre en el mismo lugar, apenas sobreviviendo. Cada mes era batalla. Cada gasto inesperado era crisis. Cada intento de avanzar terminaba en retroceso. No entiendo, me dijo con frustración de años acumulados. Trabajo más duro que mis amigos que ganan el doble. ¿Por qué sigo pobre? Esa pregunta revela todo. Porque Ricardo, como millones, creía que la riqueza era resultado de trabajo duro. Y cuando esa fórmula no funcionaba, se culpaba a sí mismo. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. El trabajo duro no te hace rico. La mentalidad correcta aplicada estratégicamente te hace rico. Y Ricardo tenía mentalidad de pobreza operando a velocidad máxima. ¿Qué es mentalidad de pobreza? No es ser pobre. Es pensar desde escasez aunque tengas dinero. Es conjunto de creencias instaladas que te mantienen atrapado sin importar cuánto ganes. Ricardo ganaba 15,000 pesos al mes. Pensaba, con esto apenas sobrevivo. Entonces gastaba 15,000. Conseguía aumento a 20,000. Pensaba, ahora sí podré respirar. Pero gastaba 20,000. Subía a 30,000. Gastaba 30,000. El patrón era implacable. Es que siempre hay gastos, se justificaba. Y tenía razón. Siempre hay gastos. Pero aquí está el secreto. La gente con mentalidad de riqueza crea sistemas para que gastos no devoren todo. La gente con mentalidad de pobreza reacciona a gastos eternamente. Walter Rizzo habla sobre locus de control. Personas con mentalidad de pobreza tienen locus externo. La economía está mal. Los ricos nos explotan. El sistema está contra nosotros. Todo es culpa de fuerzas externas. Personas con mentalidad de riqueza tienen locus interno. ¿Qué puedo controlar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo crear valor? Enfoque en lo que pueden influenciar. Ricardo vivía en locus externo total. Si tuviera mejor educación. Si hubiera nacido en familia rica. Si el gobierno no fuera corrupto. Todas sus frases empezaban con sí externo, la primera verdad sobre riqueza. Mientras culpes circunstancias externas, permanecerás pobre, porque no puedes cambiar circunstancias externas. Solo puedes cambiar respuesta interna. Pero aquí viene lo que realmente mantiene a Ricardo atrapado. Tenía creencias tóxicas sobre dinero instaladas desde infancia. Su padre repetía, el dinero corrompe. Los ricos son malas personas. Hay que conformarse con lo que Dios da. La ambición es pecado. Entonces Ricardo, inconscientemente, saboteaba cualquier oportunidad de ganar más, porque ganar más significaría convertirse en rico malo. Significaría traicionar valores familiares. Significaría ser diferente de su tribu. Esta lealtad invisible a pobreza familiar es cadena que millones llevan sin saberlo. Ricardo rechazó oportunidad de negocio porque sonaba demasiado bueno para ser verdad. Evitó inversión porque eso es para ricos, no para gente como yo. No pidió aumento merecido porque sería codicioso. Cada decisión, aparentemente lógica, estaba infectada con mentalidad de pobreza. Y esa mentalidad garantizaba un resultado: seguir pobre. La segunda verdad sobre riqueza: tus creencias sobre dinero determinan tu relación con él. Si crees que dinero es malo, inconscientemente lo rechazarás. Pero entonces sucedió algo que cambió todo para Ricardo. Conoció a Fernando, un hombre que vino de pobreza peor que Ricardo, barrio más peligroso, familia más disfuncional, educación más limitada. Y sin embargo, a sus 40 años, Fernando era millonario. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Ricardo con mezcla de curiosidad y escepticismo. La respuesta de Fernando fue desconcertante. Cambié mi mente antes de cambiar mi cuenta bancaria. Ricardo esperaba secreto, estrategia mágica, inversión específica. Pero Fernando insistía. Todo empezó con cambio mental. Sin eso, nada más funciona. Y entonces Fernando le hizo pregunta que detonó todo. Ricardo,
¿Qué crees que mereces? ¿Merecer? Ricardo estaba confundido. Sí, en el fondo, ¿qué crees que mereces? ¿Riqueza o solo sobrevivir? Ricardo no pudo responder inmediatamente, porque nunca había considerado la pregunta. Y cuando finalmente fue honesto, supongo que sobrevivir está bien. No quiero ser codicioso. Ahí estaba, la creencia raíz que mantenía todo el sistema de pobreza en su lugar. Ricardo no creía merecer riqueza. Entonces inconscientemente garantizaba no tenerla. Fernando sonrió con reconocimiento de quien estuvo ahí. Yo creía lo mismo, hasta que entendí algo fundamental. Y lo que dijo cambió la vida de Ricardo para siempre. La riqueza no es recompensa por bondad, dijo Fernando. Tampoco es castigo por maldad. Es resultado de mentalidad y estrategia. Punto. No tiene moral inherente. Esa frase explotó el universo de Ricardo, porque toda su vida había moralizado el dinero. Rico igual a malo. Pobre igual a noble. Ricos explotan. Pobres son víctimas. Entonces no hay nada malo con ser rico, preguntó Ricardo cautelosamente. Nada, confirmó Fernando. Hay gente rica horrible, y gente rica extraordinaria. Hay gente pobre noble, y gente pobre amargada. El dinero solo amplifica quien ya eres. No te cambia, te revela. Esta distinción fue revolucionaria, porque Ricardo había pasado 32 años rechazando riqueza por miedo a convertirse en persona terrible. Pero Fernando le mostró, puedes ser rico y bueno. Ambos coexisten. ¿Cuál fue tu primer cambio mental?, preguntó Ricardo, hambriento de respuestas. Fernando pensó un momento. Dejé de pensar, no puedo pagarlo, y empecé a pensar, ¿cómo puedo pagarlo? Parece simple, pero es revolucionario. No puedo pagarlo ciegamente. Termina conversación. Garantiza permanencia en situación actual. ¿Cómo puedo pagarlo? Abre mente. Inicia creatividad. Busca soluciones. Encuentra caminos. Ricardo siempre decía, no puedo sobre todo. No puedo comprar casa. No puedo iniciar negocio. No puedo invertir. Cada no puedo era ladrillo en prisión mental. Fernando le dio tarea. Durante una semana, cada vez que pensara no puedo pagarlo, forzarse a preguntar, ¿cómo podría pagarlo? No tenía que encontrar respuesta. Solo hacer pregunta. Algo fascinante sucedió. La pregunta ¿cómo podría? Activaba parte diferente del cerebro de Ricardo. En lugar de cerrar en impotencia, abría posibilidad. Ideas empezaban a fluir. Soluciones aparecían. No todas eran viables, pero algunas sí. Y esas algunas fueron semillas de transformación. El segundo cambio mental que Fernando compartió. Dejé de vender tiempo y empecé a crear valor. Ricardo estaba confundido. ¿No es lo mismo? No. Cuando vendes tiempo, tu ingreso tiene techo. Solo tienes 24 horas al día. Entonces ganas lo que ganas trabajando esas horas. Cuando creas valor, tu ingreso es ilimitado, porque valor puede multiplicarse sin límite de tiempo. Ricardo vendía tiempo. Trabajaba por hora. Más horas igualan más dinero. Pero había techo físico. No podía trabajar más de 16 horas diarias. Entonces su ingreso estaba topado. Fernando creó sistemas que generaban valor continuamente. Productos que vendían mientras dormía. Servicios que escalaban sin su presencia. Inversiones que crecían automáticamente. ¿Pero cómo empiezo si apenas sobrevivo?, preguntó Ricardo con frustración de quien está atrapado. Ese es el tercer cambio mental, respondió Fernando. Dejé de gastar todo lo que ganaba y empecé a pagar a mí mismo primero. Esta idea voló la mente de Ricardo. ¿Pagarme a mí mismo? Sí. Antes de pagar cualquier cuenta, separaba 10% de todo ingreso para mí. Para inversión. Para capital semilla. Para futuro yo. Pero no me alcanzaría para gastos, protestó Ricardo. Exacto, sonrió Fernando. Entonces te forzarías a encontrar forma de cubrir gastos con 90%. Y descubrirías que es posible. Porque lo que sea que ganes, gastas. Entonces si ganas 100 y separas 10, vivirás con 90. Y si ganas 90, vivirías con 90 también. Esta verdad era incómoda pero liberadora. Ricardo siempre esperaba tener extra para ahorrar, pero nunca había extra, porque expandía gastos para llenar ingreso disponible. La ley de Parkinson aplicada a finanzas, gastos se expanden para llenar ingreso disponible. Entonces, si no separas primero, nunca sobra.
Ricardo decidió intentarlo. Primer mes fue tortura. Tuvo que decir no a gastos que consideraba necesarios. Tuvo que ser creativo con 90% restante. Pero lo logró. Y descubrió. La mayoría de necesidades eran en realidad deseos habituales. Segundo mes fue más fácil. Tercer mes, había ajustado estilo de vida. Y ese 10% comenzaba a acumularse. Por primera vez en su vida, Ricardo tenía capital. No mucho, pero algo. Y capital, aunque pequeño, abre puertas que trabajo asalariado nunca abre. Pero el cuarto cambio mental fue el más difícil. Necesitas matar al empleado dentro de ti, dijo Fernando con seriedad que Ricardo no había visto antes. ¿Qué significa eso?, preguntó Ricardo, sintiendo incomodidad instintiva. Mentalidad de empleado es: cambio tiempo por dinero seguro. Busco seguridad sobre oportunidad. Espero que alguien más me dé trabajo en lugar de crear mi propio valor. Esa mentalidad garantiza permanencia en clase trabajadora. Ricardo sintió defensividad inmediata. No todos podemos ser empresarios. Alguien tiene que hacer el trabajo. Correcto, asintió Fernando. Pero si quieres transformación financiera real, necesitas pensar como dueño aunque trabajes como empleado. Necesitas ver tu trabajo como negocio, no como obligación. Esta distinción era sutil pero poderosa. Empleado piensa: hago lo que me pagan por hacer. Nada más. Dueño piensa: ¿cómo puedo crear más valor? ¿Cómo puedo hacerme indispensable? ¿Cómo puedo convertir esta posición en plataforma? Ricardo trabajaba en almacén. Hacía exactamente lo que descripción de puesto indicaba. Nada más, nada menos. Había estado en misma posición 5 años sin ascenso. Fernando le desafió. Durante 3 meses, trabaja como si fueras dueño del almacén. Identifica problemas y resuélvelos. Crea sistemas que mejoren eficiencia. Hazte indispensable. Ricardo resistió. ¿Por qué trabajaría más sin que me paguen más? Porque estás invirtiendo en tu valor de mercado, explicó Fernando. Cuando te vuelves indispensable, tienes poder de negociación. Y si tu empresa actual no te valora, otra lo hará. Pero necesitas tener valor primero. Esto conectó conexión de Walter Rizzo sobre invertir en ti mismo como proyecto más rentable. Tu conocimiento, habilidades, reputación son activos que nadie puede quitarte. Ricardo implementó cambio de mentalidad. Comenzó a llegar temprano. Identificó ineficiencias en sistema de inventario y propuso soluciones. Entrenó a compañeros nuevos aunque no fuera su responsabilidad. Trató el almacén como si fuera suyo. 3 meses después, gerente notó. Le ofreció promoción con aumento de 30%. Ricardo casi aceptó inmediatamente. Pero Fernando le aconsejó: ahora tienes poder. Negocia. Ricardo nunca había negociado salario. Te dan lo que te dan, creía, pero con su nuevo valor demostrado, pidió 40% mejores beneficios. Después de negociación, obtuvo 35% y horario flexible para emprender proyecto paralelo. Ese horario flexible fue oro, porque Fernando le había enseñado quinto cambio mental. Necesitas múltiples flujos de ingreso, no solo uno. Depender de un salario es peligroso, explicó Fernando. Te despiden o empresa quiebra y estás en cero. Pero si tienes 3, 4, 5 fuentes de ingreso, ninguna puede destruirte. Ricardo comenzó pequeño negocio de consultoría usando conocimiento de logística que había desarrollado. Primeros meses ganó casi nada, pero gradualmente, clientes llegaban, recomendaciones crecían. 1 año después, su negocio paralelo generaba 8,000 pesos mensuales adicionales. No fortuna, pero significativo. Y más importante, era ingreso desconectado de tiempo. Podía escalar sin trabajar más horas. Pero el sexto cambio mental fue el más contraintuitivo. Necesitas gastar dinero para hacer dinero, dijo Fernando. Pero gastar en activos, no en pasivos. Ricardo estaba confundido. No debería ahorrar todo. No, ahorrar es importante, pero invertir es crucial. Dinero ahorrado se devalúa con inflación. Dinero invertido crece. Fernando explicó diferencia. Activo pone dinero en tu bolsillo. Pasivo saca dinero de tu bolsillo. Coche nuevo es pasivo. Coche para Uber es activo. Casa donde vives es pasivo. Casa que rentas es activo. Esta distinción voló mente de Ricardo. Había gastado años ahorrando para coche nuevo, pasivo que se depreciaría desde el momento de compra. En lugar de eso,
Fernando le mostró: compra coche usado pero confiable. Úsalo para Uber fines de semana. Que el activo pague por sí mismo y genere extra. Ricardo implementó esto. Compró coche de 80,000 en lugar de 200,000 que quería. Invirtió diferencia en curso de marketing digital y equipo para expandir su consultoría. El coche generaba 6,000 mensuales en Uber fines de semana. El marketing atraía a más clientes. 2 años después del primer cambio mental, Ricardo ganaba 55,000 mensuales combinando salario incrementado, consultoría y Uber. 2.5x lo que ganaba antes. Pero más importante, había cambiado fundamentalmente cómo pensaba sobre dinero. Ya no era víctima de circunstancias. Era arquitecto de oportunidades. Y ese cambio mental valía más que cualquier cantidad específica. Pero entonces Fernando le enseñó el cambio mental que separa millonarios de simplemente bien económicamente. Todo lo que te he enseñado te hará ganar bien, dijo Fernando. Pero si quieres riqueza real, necesitas entender apalancamiento. ¿Apalancamiento? Ricardo conocía el término vagamente, pero no concepto profundo. Apalancamiento es obtener más resultado con menos esfuerzo personal. Es trabajar inteligente, no solo duro. Es hacer que dinero, personas, sistemas, tecnología trabajen para ti. Fernando explicó niveles de apalancamiento. Nivel 1. Sin apalancamiento. Trabajas, ganas. No trabajas, no ganas. Aquí estaba Ricardo originalmente. Nivel 2. Apalancamiento de tiempo. Trabajas más eficientemente. Ganas más por hora. Aquí Ricardo había llegado con su promoción. Nivel 3. Apalancamiento de personas. Otros trabajan en tu sistema. Tú ganas de su producción. Aquí algunos empleados llegan a gerencia. Nivel 4. Apalancamiento de dinero. Tu dinero genera dinero sin tu trabajo directo. Inversiones, negocios escalables, royalties. Nivel 5. Apalancamiento de sistemas. Sistemas automáticos generan valor sin tu presencia. Aquí viven los millonarios. ¿Cómo llego a nivel 5? Preguntó Ricardo con hambre que no conocía antes. Cambiando pregunta fundamental, respondió Fernando. En lugar de ¿cómo puedo hacer más?, preguntas ¿cómo puedo hacer que esto funcione sin mí? Esta pregunta era llave maestra. Consultoría de Ricardo requería su presencia en cada proyecto. Si no trabajaba, no ganaba. Entonces estaba atrapado en nivel 2. Fernando le desafió. ¿Cómo podrías sistematizar tu consultoría para que otros entreguen el servicio usando tu metodología? Ricardo nunca había considerado esto, pero empezó a diseñar. Creó procesos paso a paso. Desarrolló plantillas. Documentó su método. Entrenó a 2 asistentes para ejecutar usando su sistema. 6 meses después, Ricardo supervisaba pero no ejecutaba. Su presencia en cada proyecto disminuyó de 100% a 30%. Pero ingresos aumentaron porque podía manejar más proyectos simultáneamente. Ese fue su primer sabor de apalancamiento real. Y era adictivo. El séptimo cambio mental. Piensa en décadas, no en días. Pobres piensan en siguiente comida, explicó Fernando. Clase media piensa en próximo mes. Ricos piensan en próxima década. Ricardo siempre pensaba a corto plazo. ¿Cómo pago renta este mes? ¿Cómo cubre emergencia esta semana? Perpetuo modo supervivencia. Fernando le enseñó a pensar en décadas. ¿Dónde quieres estar en 10 años? ¿Qué decisiones de hoy te llevan ahí? Ricardo hizo ejercicio. Escribió visión de 10 años. Libertad financiera. Múltiples negocios operando sin su presencia constante. Patrimonio que generara ingresos pasivos. Luego trabajó hacia atrás. ¿Qué necesita estar en lugar en 5 años para llegar a visión de 10? ¿Qué en 3 años? ¿Qué este año? ¿Qué este mes? Decisiones difíciles se volvieron fáciles. Comprar TV nueva o invertir en curso de negocios. Si objetivo de 10 años es libertad financiera, respuesta es obvia. Este pensamiento a largo plazo era lujo que Ricardo pensaba que no podía permitirse. Estoy sobreviviendo. No puedo pensar en 10 años. Pero Fernando le mostró paradoja. Precisamente porque estás sobreviviendo necesitas pensar largo plazo. Porque pensar solo en hoy garantiza estar sobreviviendo en 10 años también. El octavo cambio mental fue el más aterrador. Necesitas tomar riesgos calculados. Ricardo era aversivo a riesgo extremo. Siempre elegía opción más segura. Y seguridad lo mantenía exactamente donde estaba.
Riesgo y recompensa están correlacionados, explicó Fernando. No riesgo estúpido. Riesgo calculado, donde potencial ganancia justifica potencial pérdida. Fernando le enseñó a evaluar riesgo. ¿Cuál es peor escenario realista? ¿Puedes sobrevivir ese escenario? Si respuesta es sí, y mejor escenario es transformador, toma el riesgo. Ricardo aplicó esta decisión de expandir su consultoría. Podía jugar seguro, mantener 2 asistentes, ingresos estables. O podía invertir en oficina pequeña, contratar 3 personas más, buscar contratos más grandes. Peor escenario, contratos no llegaban. Tendría que despedir a personas y regresar a operación pequeña. Perdería 150,000 de inversión inicial. Doloroso pero sobrevivible. Mejor escenario, contratos llegaban. Firma se establecía. Ingresos se multiplicaban. Tomó el riesgo. Fue aterrador. 3 meses sin dormir bien. Pero contratos llegaron. Firma creció. Un año después, su negocio generaba 180,000 mensuales. Y él trabajaba menos horas que cuando empezó, porque había implementado el 9º cambio mental. El cambio mental más importante, dijo Fernando en lo que sería su última lección formal, es entender que la riqueza es tu derecho, no tu suerte. Ricardo había pasado vida entera pensando que riqueza era para otros, para afortunados, para conectados, para herederos, no para hijo de obrero de barrio pobre. Esa creencia, continuó Fernando, es la prisión más fuerte, porque si crees que riqueza no es para ti, nunca actuarás como si pudiera ser tuya. Walter Rizzo habla sobre profecías autocumplidas. Si crees que fracasarás, actúas de formas que garantizan fracaso. Si crees que tendrás éxito, actúas de formas que aumentan probabilidad de éxito. Ricardo tuvo que matar creencia de que riqueza no era para gente como él. Tuvo que aceptar verdad radical. En economía moderna, cualquiera con mentalidad correcta y estrategia consistente puede construir riqueza. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Y posibilidad es todo lo que necesitas para empezar. El 10º cambio mental, generosidad precede abundancia, no la sigue. Esto contradecía la lógica de Ricardo. Cuando sea rico, seré generoso, pensaba. Pero Fernando le mostró, esa mentalidad garantiza que nunca seas rico. Porque generosidad no es acto de abundancia, es mentalidad que atrae abundancia. Ricardo empezó a dar 5% de sus ingresos. Cuando ganaba poco, parecía locura, pero algo psicológico cambió. Ya no pensaba desde escasez total. Tenía suficiente para compartir. Eso creaba sensación de abundancia que afectaba todas sus decisiones. Y extrañamente, mientras más daba, más oportunidades llegaban. No por magia, sino porque mentalidad de abundancia lo hacía más abierto, más generoso en negocios, más propenso a ayudar a otros que luego lo ayudaban. 3 años después de conocer a Fernando, Ricardo había transformado completamente su realidad financiera. Ganaba 320,000 mensuales entre su firma de consultoría, inversiones inmobiliarias y 2 negocios más pequeños. ¿Era millonario todavía? No en activos líquidos, pero en camino claro. Más importante, había matado mentalidad de pobreza completamente. Ya no pensaba no puedo. Pensaba cómo puedo. Ya no vendía tiempo. Creaba sistemas. Ya no dependía de un ingreso. Orquestaba múltiples flujos. Ya no evitaba riesgo. Calculaba y actuaba. Ya no pensaba a corto plazo. Construía para décadas. Fernando le dijo algo en su última conversación que Ricardo nunca olvidó. No te enseñé a hacer dinero. Te enseñé a pensar como persona que hace dinero. Hay diferencia. Técnicas cambian, mercados cambian, oportunidades cambian, pero mentalidad correcta se adapta a cualquier cambio y encuentra forma de prosperar. Ricardo ahora enseñaba a otros. Compartía cambios mentales que transformaron su vida. Y veía el mismo patrón. No era información lo que faltaba. Era mentalidad. Personas escuchaban consejos. Aprendían estrategias. Pero si mentalidad de pobreza permanecía, regresaban a patrones destructivos. Como alcohólico que aprende sobre daño de alcohol pero sigue bebiendo. Cambio real requería muerte de identidad antigua y nacimiento de nueva. Ricardo, el empleado que sobrevivía, tuvo que morir para que Ricardo, el empresario que prosperaba, pudiera nacer. Y esa muerte fue dolorosa. Amigos de su vida anterior lo veían diferente. Ya cambiaste. Ya no eres de los nuestros. Familia lo acusaba de olvidar sus raíces.
Pareja de ese momento no pudo tolerar su transformación y se separaron. Pero del otro lado de esa muerte estaba vida que nunca imaginó posible. Y valía cada pérdida de camino. Ahora, déjame hablarte directamente. Si llegaste hasta aquí, probablemente buscas transformación similar. Quizás estás cansado de sobrevivir. Quizás sientes que mereces más. Quizás sabes que hay potencial en ti que circunstancias actuales no reflejan. Tienes razón en todo eso. Pero necesitas escuchar verdad brutal. Información no te salvará. Estrategias no te transformarán. Solo cambio mental fundamental puede hacer eso. Puedes aprender 1000 técnicas de finanzas. Pero si mentalidad de pobreza opera, sabotearás todo. Encontrarás formas de regresar a familiar, aunque familiar sea miserable. El cambio tiene que ser interno primero. Mental, después externo. Financiero. ¿Cuál es tu primer paso? Hoy. No mañana. Hoy. Identifica una creencia de pobreza que cargas. No soy bueno con dinero. Los ricos son malos. No merezco más. Es egoísta querer riqueza. Mi familia siempre ha sido pobre. Elige una, escríbela, y conscientemente decide matarla. No con afirmaciones vacías, con acción que contradiga esa creencia. Si crees, no soy bueno con dinero, aprende sobre finanzas. Lee un libro. Toma curso. Contradice tu creencia con conocimiento. Si crees no merezco más, separa 10% de próximo ingreso para ti primero. Acto de priorizarte contradice creencia de que no mereces. Si crees mi familia siempre ha sido pobre, reconoce, tú puedes ser quien rompe ese patrón. No traición. Evolución. Ricardo lo hizo. Fernando antes que él. Miles más. Y tú también puedes. Pero requiere que mates quien has sido para convertirte en quien puedes ser. Requiere incomodidad de crecimiento. Requiere muerte de excusas. De pobre a millonario no es salto de suerte. Es escalera de decisiones mentales correctas, repetidas consistentemente, a lo largo de tiempo. Primera decisión mental, yo merezco riqueza. Segunda, yo puedo crear valor. Tercera, yo pienso largo plazo. Cuarta, yo tomo riesgos calculados. Quinta, yo invierto en mí mismo. Cada decisión es peldaño. Y eventualmente, llegas a vista completamente diferente de tu vida y posibilidades. Ricardo llegó. Fernando llegó. Millones más han llegado. La escalera está ahí. La pregunta no es si existe. Es si tendrás coraje de empezar a subir. Tu primer paso te espera. No perfecto. Solo primer paso. Tómalo hoy, porque de pobre a millonario es posible. Pero solo si empiezas con cambio mental que inicia todo. ¿Estás listo?